En este vídeo te voy a enseñar cómo aumentar la tasa de asistencia de tus llamadas de venta y cómo conseguir leads mucho más cualificados sin gastar más en publicidad ni contratar más gente. Este es el mismo sistema que me ha permitido tener tasas de asistencia de llamada por encima de un 95% tanto como setter y como closer. Además, utiliza el mismo principio que ya utilizan empresas que gestionan grandes volúmenes de leads, como por ejemplo Mutua Madrileña, Securitas Direct, Vodafone, para poder filtrar mejor, confirmar y no depender del seguimiento manual para que la gente se presente a las llamadas. Y por cierto, si quieres tener acceso a esta presentación, a una calculadora que te va a decir el dinero que estás perdiendo por culpa del no-show o incluso un asistente de inteligencia artificial que va a auditar todo tu proceso y te va a decir dónde estás fallando, aquí abajo te dejo un enlace para que puedas hacer clic y te lo envío. Vale, si tienes un negocio que vende servicios por videollamada de más de 2.000 euros y estás invirtiendo más de 3.000 euros al mes en publicidad, quiero hacerte una pregunta y es que de todas las personas que agendan una llamada contigo, ¿cuántas de verdad se presentan? Y esto no te lo digo porque se me haya ocurrido ahora mismo, sino porque muchos más negocios de los que deberían tienen la tasa de asistencia de llamadas entre el 40% y el 60%. Esto significa que de cada 100 personas que hacen una llamada se presentan 40 o 60. Y esto genera un problema que casi nadie calcula. Ok, sabemos que el no-show está ahí, sabemos que el que no se presenta a nuestras llamadas, pues hoy nos fastidia porque nuestros comerciales se ponen de mal humor, porque se supone que estamos perdiendo dinero, porque se supone que perdemos tiempo, etcétera. Pero nadie se ha puesto a pensar cuánto dinero de verdad estamos perdiendo. Entonces vamos a imaginarnos aquí dos escenarios para una empresa que vende SaaS. Si no sabes lo que es el SaaS, básicamente es un software. Entonces, en este caso, tendríamos un caso en el cual el no-show está en el 50% y luego tendríamos otro caso en el cual el no-show está en el 40%. Vamos a ir por el caso del que está en el 50% y es que aquí tendríamos un ticket medio de 3.000 euros, llamadas agendadas de 100 y tasa de cierre del 30%. En el otro caso va a ser igual para que así podamos ver el impacto que tiene el no-show en un proyecto si lo bajamos y en un proyecto si lo mantenemos. Entonces, si lo mantenemos en el 50%, aquí veríamos cuántas personas aparecen. Pues de 100 llamadas, si tenemos un 50% de no-show, significa que se presentan a las llamadas 50. ¿Cuántas veces ventas se cierran? Pues 50 llamadas a una tasa de cierre del 30%, se cerrarían 15 ventas. Y luego, si tenemos 15 ventas a un ticket medio de 3.000 euros, significa que al mes estamos sacando unos 45.000 euros. Ahora bien, vamos a imaginar que reducimos un 20% el no-show. O sea, el 50% por el 0,80 nos daría un 40% de no-show. Ok, si tenemos este 40% de no-show con las mismas características que hemos visto anteriormente, pues si se presentan 100 por 0,4 nos daría 60 personas. ¿Cuántas ventas se cierran? 60 llamadas por 0,3, 18 ventas. Facturación actual, 18 ventas por 3.000 euros que tenemos de ticket medio, nos estaría dando 54.000 euros al mes. Como vemos aquí, la diferencia es de 9.000 euros, solo habiendo reducido un 20% el no-show, cuando de media, cuando se implementan sistemas como el que te voy a enseñar ahora a continuación, se consigue de un 20 hasta un 80%. Entonces, si te pasa algo similar, te preguntarás, ¿por qué esta diferencia tan grande y por qué a lo mejor estoy en un 50 y no consigo bajar al 40? Pero bueno, la diferencia exactamente se produce porque no es que tu oferta sea mala y tampoco es que tus comerciales no sepan vender. El problema aquí es que la mitad de tus oportunidades desaparecen antes de la llamada. ¿Y qué se suele hacer para solucionarlo? La mayoría de empresas lo que suelen hacer, más recordatorios por email, echarle la culpa al closer, SDR, setter, más mensajes automáticos por WhatsApp o contratar más SDRs solo para hacer el seguimiento, que esta sería una de las mejores que hay. Aunque la verdad es que lo mejor es que puedas combinar todas ellas y hacerlo en un sistema que nunca falle. Pero después de estar dentro de decenas de embudos de venta me di cuenta de algo importante y es que el problema es cómo está el diseño del sistema entre el momento en el que el lead agenda y tiene la llamada. Y ya no podemos decir que agende como tal, sino que también deje los datos en un formulario, porque muchas veces aquí pueden haberse dos casos. Si quieres hacer las cosas bien, obviamente, que cuando dejen lo que serían los datos en un formulario, tú tengas una llamada de cualificación con ese lead y a raíz de ahí puedas agendar una llamada siempre y cuando cualifique. O luego tienes otro caso que sería ese triaje que se suele hacer para evitar que no te encuentres en llamada con personas que o no se presenten o directamente no cualifiquen, que es un triaje. Que básicamente un triaje lo que es, oye, yo agendo una persona y una vez la tengo agendada, tengo una llamada con él de 2, 3, 4, 5 minutos, los necesarios justo para cumplir, o sea, para ver que cumple los requisitos que yo necesito para vender mi servicio y que le pueda ayudar, y entonces que así sea un lead cualificado que pueda pasar la llamada. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Ahora bien, cuando empecé a analizar qué ocurre realmente en ese momento, descubrí cosas muy interesantes. Y es que si no contactas a un lead en menos de 5 minutos, la probabilidad de que te compre cae hasta un 400%. Ese famoso speed to lead, ¿no? Es decir, vale, si yo consigo atacar a un lead cuando tiene
ese pico de interés en lo alto, va a ser mucho más posible que obviamente se presente la llamada y que obviamente me compre. Entonces, si no interactúas con esa persona en ese momento, el interés pues, obviamente se va a enfriar. Y la mayoría de empresas que venden high ticket han copiado embudos que funcionaban en 2017, pero que hoy no funcionan igual. Un poco lo que estaba diciendo anteriormente. Si no estás haciendo ese triaje, si no estás haciendo esa cualificación previa, al fin y al cabo se utiliza un embudo de 2017 en el cual estás pasando llamada a todo el mundo. Y esto provoca tres problemas enormes. Leads poco cualificados, leads que no aparecen y comerciales perdiendo el tiempo con gente que nunca iba a comprar. Entonces, ahí es donde entra un sistema de cualificación y confirmación automática con inteligencia artificial. Algo que puede escalarlo, algo que al final no se equivoca, que es consistente y que es rápido, como vamos a ver ahora mismo. Y es que el sistema de 2017, un poco lo que estaba comentando antes, lo que hace es, entra un lead, tardas de 1 a 2 días en agendar una llamada, con suerte 5 horas, 3 horas, 4 horas, pero vamos, como te meta el formulario por la noche, olvídate, hasta el día siguiente no vas a poder agendarle una llamada. Entonces, esos primeros 5 minutos ya los hemos perdido. Después, no lo cualificas y si lo cualificas, pues lo cualificas después de que haya perdido ese pico de interés. No nutres al lead antes de la llamada y no estás encima de él para que confirme la llamada. Por lo tanto, tenemos un sistema que depende de personas, que no es automático, que no es consistente, que no es instantáneo, es decir, que al minuto de que deje sus datos no tienes a alguien ya atendiéndole y que obviamente no es escalable. Al fin y al cabo depende de personas. Entonces, si necesitas escalar esto, a medida que vayas metiendo dinero en anuncios para recibir más leads, vas a tener que meter más dinero en personas, sabiendo que la situación de España, ahora mismo, si quieres contratar a una persona mínimo, como coste de empresa te va a costar de 2.000 a 3.000 euros, nos vemos que no es algo del todo escalable. Por lo tanto, nos encontramos en una situación con un uso por encima del 50% y leads poco cualificados. Ahora bien, nos podemos ir luego a otra situación en la cual tenemos un sistema de inteligencia artificial, entra un lead, lo que pasa después de un minuto es que ese sistema lo cualifica, solo agenda una llamada si este lead es cualificado, encima nutres al lead antes de la llamada y estás encima de él para que confirme la llamada y en el caso de que tú veas que esta persona no está confirmando las llamadas por WhatsApp, el sistema automáticamente, sin necesidad de que tú le digas nada, va a coger, va a llamarle, va a ver, sobre todo si esa persona se va a presentar a la llamada, si necesita cambiar la hora porque le ha surgido algún problema o si por el contrario, a lo mejor esa persona, mira, lo rellenó por cualquier cosa, pero ha visto otra empresa, ha visto otras cosas y quiere cancelar la llamada. Perfecto, este sistema lo va a hacer automáticamente por ti según los criterios que tú le des. A raíz de ahí, nos damos cuenta de que este sistema no depende de personas, es totalmente automático, consistente, es instantáneo y por lo tanto es escalable porque como hemos visto no depende de personas. Por lo tanto, lo que nos encontramos con ese sistema es que le quitas trabajo al closer, que encima se reúne con personas cualificadas que no preguntan cosas absurdas, cosa que va a potenciar muchísimo el rendimiento de tu equipo comercial porque te lo van a agradecer. Por otra parte, la asistencia de llamadas sube entre un 20 y un 80%, como he comentado anteriormente, y encima te ahorras una persona que cualifica al lead o que haga un triaje para ver si de verdad estas personas cualifican, lo que he comentado antes. Si de verdad quieres hacer las cosas bien, deberías meter una capa de cualificación o una capa de triaje, como he comentado, o antes de agendar la llamada o después de agendar la llamada. Entonces, en el caso de incorporar algo de este estilo, te ahorras una persona que obviamente haga ese trabajo. Ahora bien, te preguntarás, perfecto, esto está genial, pero ¿realmente funciona mejor que hacerlo manualmente? ¿La gente se da cuenta de que es una IA? ¿Las conversaciones son naturales? Pues bueno, estas dos cosas, ¿vale? El de la gente se da cuenta de que es una inteligencia artificial y las conversaciones son naturales, lo vamos a comprobar ahora después. Ahora bien, ¿realmente funciona mejor que hacerlo manualmente? Pues depende. Si nos vamos aquí arriba, totalmente. Porque es más automático, bueno, más automático no, es automático, no como trabajar con una persona. Una persona no es consistente, esto sí lo es. Una persona no es instantánea, si le pilla fuera de horario laboral, ese lead se va a olvidar, mientras el sistema lo hace. Y esto no es escalable, mientras que el sistema sí que es escalable y que, oye, necesita hacer un seguimiento, no se va a olvidar de los seguimientos. Si tiene que llamarle, no le va a dar vergüenza llamarle 3 veces antes de la llamada para que confirme esa asistencia. Entonces, aquí nos damos cuenta de que lo que sería la operativa, es decir, el tengo que hacer una acción y tengo que realizarla, obviamente está a años luz de inteligencia artificial. Pero luego tendrás dos preguntas y es que te estarás pensando, vale, ok, pero la gente se va a dar cuenta de que es una IA, las conversaciones son naturales.
Ahora vamos a verlo y tú decidirás de si las conversaciones son naturales o si la gente se va a dar cuenta de que es una IA. Pero aquí creo que no estamos poniendo el foco donde toca. Y el foco no es en si se van a dar cuenta de que es una IA o no. El foco es, a mí me van a llegar personas a las llamadas más cualificadas, voy a cerrar más, voy a ganar más dinero, mis comerciales van a perder menos tiempo. Esas son las preguntas que de verdad te tienes que hacer. Entonces, vamos a meternos más en materia. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra pantalla para que hagamos un caso real de cómo se comportaría una inteligencia artificial. Vale, pues ya estamos por aquí en la web de Fleetpilot, que es un software que se dedica al control de flotas para empresas de logística, de reparto, etcétera, ¿vale? Entonces aquí, básicamente, lo que sería el dueño del negocio o el equipo puede tener control de las averías que tiene un vehículo, cuánto se está gastando, por ejemplo, en gasolina, las inspecciones que toca, los vehículos que están activos, etc, etc, etc. Entonces, en este caso, obviamente, esto funciona a medida de que, pues, si tú tienes un volumen de flota, te dedicas a una cosa, tienes una forma de trabajar, tienes otra. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ir hacia abajo del todo, que aquí también podríamos ir, pero bueno. Y vamos a solicitar una demo, ¿vale? Porque aquí, obviamente, no es un precio de, vale, 10 euros por un vehículo. Si tienes 10 vehículos, son 200 euros. Al fin y al cabo, tienes que tener mucho más cosas en contexto para poder dar un precio y para poder, pues, al final, dar un servicio, en este caso, a una empresa. Entonces, vamos a rellenar estos datos de forma totalmente ficticia, obviamente. Entonces, voy a aquí, Levante Mobility, por ejemplo. Aquí una serie de operaciones. Vale, Javier, levantemobility.com. Vamos a poner aquí, bienvenido. Tamaño de la flota, más de 250. Industria, vamos a poner mantenimiento técnico. Principal problema, poca visibilidad del usuario de la flota. Quedaros con estos datos porque obviamente lo que sería el sistema se va a adaptar a esto. Entonces, aquí vamos a poner hojas de cálculo y procesos manuales y sí, quiero una demo. Perfecto. Vamos a solicitar la demo y se supone que en un minuto o menos de un minuto deberíamos de recibir una llamada para que ese sistema nos cualifique. Vale, pues ya tenemos por aquí la llamada. Tengo un silencio, no estaba sonando, pero bueno, la tenemos por aquí. Vamos a ver. Hola, Name. Sí, dime. Soy Pedro, del equipo de Fleetpilot. Te llamo porque vi que hace un momento solicitaste una demo desde la web y quería confirmar que te encaja y hacerte un par de preguntas rápidas antes de agendarla. ¿Te pillo con 2 minutos? Sí, dime. Perfecto. He visto que gestionáis más de 200 vehículos, que ahora mismo vais con hojas de cálculo y lo lleváis todo de forma manual y que os preocupa sobre todo la poca visibilidad del uso real de la flota. ¿Es así? Sí, todo es correcto. Vale, genial. Entonces te comento, quiero validar un par de cosas para ver si tiene sentido enseñarte la plataforma. Ahora mismo el seguimiento de mantenimiento lo lleváis más bien de forma reactiva o ya tenéis algo preventivo montado. No, lo llevamos todo de forma reactiva. Ok, de forma reactiva entonces. ¿Quién suele llevar internamente todo el control de la flota y las incidencias? Yo, que soy el director de operaciones. Vale, entonces solo una persona. Lo que más os interesa ahora es reducir averías, tener más visibilidad operativa, controlar combustible o un poco de todo. Sí, un poco de todo, te diría. Ok, un poco de todo. Y para una herramienta así, ¿estarías tú dentro de la decisión o habría alguien más en la parte final? No, estaría yo solo. Vale, Javier, pues te comento. Por lo que me cuentas, creo que la demo os puede servir para ver cómo centralizar mantenimiento, inspecciones y uso real de la flota sin depender de hojas de cálculo ni procesos sueltos. Si te parece, hacemos una videollamada corta con uno de nuestros especialistas y te enseñamos cómo lo están resolviendo otras empresas parecidas a la vuestra. ¿Qué día te vendría mejor? Pues mañana, por ejemplo, a las 11 de la mañana me viene bien. Dame un segundo que mire a ver. Vale, acabo de mirarlo y esa ya no la tengo libre. Sí que podría ofrecerte mañana pues, a las 12:30 o el jueves a las 9:30. ¿Cuál te encaja mejor? Pues jueves 9:30 me va bien, va. Perfecto. Entonces te reservo el jueves a las 9:30 para la videollamada. Genial. Te llegará la invitación con el enlace de la videollamada al correo javier@levantemobility.com. Y una cosa importante, Javier. Te vamos a enviar también una confirmación por WhatsApp. Para nosotros es importante que nos la confirmes por ahí, porque así nos aseguramos de que la videollamada sigue en pie y te reservamos el hueco correctamente. Si no vemos esa confirmación, es posible que te llamemos de nuevo solo para verificar asistencia, porque cuidamos bastante que las demos sean con gente que realmente vaya a conectarse, ¿vale? Ok, perfecto.
Perfecto, Javier. Entonces quedamos así. Te llegará el correo con el enlace y también la confirmación por WhatsApp. Que tengas buen día. De lujo, adiós. Pues ya me ha colgado, o sea que vosotros mismos veréis si esto es algo que de verdad, oye, puede hacer ese trabajo que hemos hablado. Si de verdad la gente se va a dar cuenta que es una IA, pues obviamente habrá momentos en los cuales se va a dar cuenta de que es una inteligencia artificial, pero como vemos no es un chatbot de los que se hacen para Vodafone, por ejemplo, para Orange, que tienes que ir marcando por números y que la conversación no es una conversación de verdad. En este caso, tienes una conversación natural totalmente con una inteligencia artificial que coge los datos que necesitas y a raíz de ahí ya te cualifica o no te cualifica. En este caso, ok, ha visto que yo cumplo ciertos requisitos y me ha ofrecido la llamada. Entonces, esto, pues, ¿una persona lo podría llegar a hacer mejor? Bueno, la conversación sí. ¿Podría llegar a ser tan consistente, sistemático? ¿Podría llegar a ser tan escalable y encima, pues, más barato? Pues obviamente no. Entonces, con todo esto creo que ya tenemos bastante claro cómo puedes llegar a mejorar la tasa de asistencia sin depender obviamente de personas y que encima recibas leads mucho más cualificados. Así que en el caso de que quieras montar algo de este estilo para tu negocio y que quieras que lo hagamos de forma totalmente personalizada, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada conmigo y veamos si de verdad esto se puede llegar a adaptar a ti y obviamente puede hacer que mejores la tasa de asistencia y que recibas leads más cualificados. Así que un saludo.